¿Cómo reaccionarías si el hombre que te prometió amor para toda la vida te abandonara después de 42 años por una mujer más joven y un día regresara de rodillas, llorando, suplicando el perdón que él mismo destruyó? Pero lo que ella hizo cuando volvió a verlo dejó sin palabras a todo el que conocía su historia. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar para siempre la forma en que ves el amor, el perdón y el verdadero valor de una familia. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? A finales del otoño de 2025, las primeras ráfagas de aire frío recorrían las calles empedradas de Úbeda, mientras los últimos rayos de sol acariciaban las fachadas doradas de la Plaza Vázquez de Molina. Como cada tarde, doña Almudena Valcárcel, de 65 años, regresó despacio del mercado de abastos con una pequeña cesta de mimbre. Saludó a los dos comerciantes por su nombre. Compró un pan recién horneado y una botella del mejor aceite de oliva de Jaén que podía permitirse. Aquella no era una tarde cualquiera. Esa noche celebraría 42 años de matrimonio con don Severiano Montalbán. La casa, situada en el tranquilo barrio de San Lorenzo, conservaba el mismo olor a madera encerada que había acompañado a la familia durante décadas. Mientras colocaba con cuidado la mesa, Almudena limpió la vajilla reservada para las grandes ocasiones. Encendió 2 velas, dejó un pequeño ramo de romero en el centro y sonrió, al recordar el día en que ella y Severiano apenas podían pagar el alquiler y soñaban con abrir un humilde taller de carpintería. Nadie conocía mejor aquella historia que ella. Cuando el negocio apenas sobrevivía, Severiano fabricaba muebles durante el día y Almudena llevaba las cuentas. Atendía a los proveedores y, por las noches, remendaba ropa para ganar un dinero extra. Nunca buscó reconocimiento. Siempre decía que el mayor triunfo no era hacer crecer el taller, sino mantener unida a la familia. Con el paso de los años, aquel pequeño negocio se convirtió en una empresa respetada en toda la comarca. Los vecinos admiraban el esfuerzo del matrimonio y muchos los consideraban un ejemplo de constancia. Sin embargo, desde hacía meses Almudena notaba pequeños cambios en su esposo. Cada vez regresaba más tarde del trabajo. Las conversaciones durante la cena eran más breves, y los paseos de los domingos habían desaparecido casi sin darse cuenta. Cuando ella le preguntaba si ocurría algo, él siempre respondía con una sonrisa cansada. Solo son preocupaciones del trabajo. Ya pasarán. Almudena prefería creerle. Después de tantos años juntos, jamás imaginó que el silencio pudiera esconder algo más profundo. Aquella tarde preparó el estofado de cordero que siempre había sido el plato favorito de Severiano. Mientras el guiso hervía lentamente, amasó unas pequeñas tortas siguiendo la receta de su madre. De vez en cuando levantaba la vista hacia el viejo reloj del comedor e imaginaba la alegría de su esposo al verla todo preparado. Antes de terminar, abrió un cajón del aparador y sacó un álbum de fotografías. En la primera imagen aparecían los dos, muy jóvenes, frente al antiguo taller, cubiertos de serrín y sonriendo con la ilusión de quienes solo contaban el uno con el otro. Almudena acarició la fotografía con la yema de los dedos. «Cuánto hemos vivido juntos», susurró con ternura. Al salir un momento a regar los maceteros, varias vecinas que regresaban de la plaza la saludaron con afecto. «Buenas tardes, doña Almudena. ¿Preparándolo todo para la celebración?», preguntó una de ellas. «Eso intento. 42 años merecen una cena tranquila». Otra mujer sonrió. «Qué bonito es llegar juntos hasta aquí. Ojalá todos tuviéramos esa suerte». Almudena respondió con la serenidad de siempre. La suerte también necesita cuidado todos los días. Cuando el sol desapareció tras los tejados, las campanas de la Basílica de Santa María comenzaron a sonar. La mesa estaba lista. La comida mantenía su calor y las velas seguían encendidas. Sin embargo, la silla frente a ella permanecía vacía. Las horas avanzaban lentamente.
El café con leche preparado para después de la cena terminó enfriándose sobre la encimera. Almudena caminó varias veces hasta la ventana, convencida de que en cualquier momento vería aparecer el coche de Severiano por la estrecha calle. Finalmente, cerca de las 10 de la noche, el sonido de un motor rompió el silencio del barrio. Almudena respiró aliviada. Se acomodó discretamente el delantal y caminó hacia la puerta con una sonrisa serena. Ignoraba que, al otro lado de aquella puerta, no regresaba el hombre con quien había compartido 42 años de vida, sino alguien que ya llevaba demasiado tiempo alejándose de ella sin que hubiera querido aceptarlo. La sonrisa con la que doña Almudena había abierto la puerta desapareció en cuanto vio el rostro de don Severiano Montalbán. No había en sus ojos el brillo de un hombre dispuesto a celebrar 42 años de matrimonio. Tampoco llevaba el pequeño detalle que nunca faltaba en cada aniversario, aunque solo hubiera sido una flor recogida durante el camino. Entró en la casa sin detenerse a contemplar la mesa cuidadosamente preparada y dejó las llaves sobre el aparador con un gesto lento. El aroma del estofado de cordero llenaba el comedor, pero aquella calidez parecía no alcanzarlo. «La cena está lista», dijo Almudena con una voz tranquila. «Pensé que podríamos recordar los viejos tiempos». Severiano permaneció unos instantes inmóvil. Su mirada recorrió las velas encendidas, el mantel bordado y el viejo álbum de fotografías abierto sobre la mesa. Sus dedos rozaron distraídamente una de las imágenes, pero retiró la mano de inmediato. «No he venido para celebrar nada». Aquellas palabras dejaron el aire inmóvil. Almudena sintió un leve temblor en las manos, aunque hizo un esfuerzo por mantener la serenidad. «¿Ha ocurrido algo en el taller?». Severiano negó lentamente. «Esto no tiene que ver con el trabajo. Llevo mucho tiempo pensando en mi vida, y he tomado una decisión». Almudena guardó silencio. Después de tantos años juntos, conocía demasiado bien aquellas pausas. «Quiero que nos separemos». La habitación pareció hacerse más pequeña. El sonido lejano de las campanas de la basílica marcó la hora mientras ella intentaba comprender lo que acababa de escuchar. «¿Separarnos?», preguntó apenas en un susurro. Él respiró hondo antes de responder. «Sí, ya no quiero seguir viviendo así». Durante un instante evitó mirarla a los ojos, como si incluso para él aquellas palabras resultaran más difíciles de pronunciar de lo que había imaginado. «Hemos compartido toda una vida, Severiano. Si hay algún problema, todavía podemos solucionarlo». Él cerró los ojos unos segundos. «No hay nada que solucionar. Desde hace meses estoy con otra persona. Se llama Jimena. Y quiero empezar una nueva etapa». Las velas continuaban ardiendo entre los dos, iluminando una mesa que nadie tocaría. Almudena bajó la mirada hacia el mantel bordado con sus propias manos muchos años atrás. Cada puntada guardaba un recuerdo distinto. Los días de escasez, las noches haciendo cuentas para salvar el taller, las madrugadas cuidando a los niños enfermos. «¿Todo ese tiempo ya no significó nada para ti?», preguntó sin levantar la voz. Severiano tardó en responder. «Claro que significó, pero las personas cambian». No añadió nada más. Aún así, aquella breve vacilación dejó entrever que ni siquiera él estaba completamente en paz con la decisión que había tomado. Esa misma noche, Almudena llamó a sus 3 hijos. Poco antes de la medianoche llegaron Gael, Candela y Nicolás. Los 3 encontraron la mesa intacta y un silencio que resultaba más doloroso que cualquier discusión. Cuando Severiano explicó que quería poner fin al matrimonio, las reacciones fueron distintas. Gael fue el primero en hablar. Se pasó una mano por el rostro antes de mirar a su madre. «Mamá, sé que esto es muy duro, pero una pelea solo perjudicará a todos. La empresa depende de que mantengamos la calma». Candela no dijo nada al principio. Se acercó despacio, tomó la mano de Almudena y la apretó con fuerza. «Ojalá las cosas fueran diferentes», susurró con los ojos llenos de tristeza.
pero no sé cómo cambiar lo que ya está decidido. Nicolás permaneció de pie, mirando el suelo. Parecía querer intervenir varias veces, aunque ninguna palabra conseguía salir de su boca. «Lo siento», murmuró al final, casi avergonzado. Almudena observó uno a uno los rostros de sus hijos. No vio maldad en ellos, sino miedo, resignación y una dolorosa incapacidad para enfrentarse a su padre. Aquello la hirió incluso más que la propia separación. No respondió con reproches. Se limitó a retirar un plato de la mesa. Después otro y, por último, apagó las velas que había encendido con tanta ilusión apenas unas horas antes. Cuando los 3 hijos abandonaron la casa, Severiano permaneció unos segundos junto a la puerta. Parecía dispuesto a decir algo más, pero finalmente bajó la cabeza y salió en silencio. Almudena quedó sola en el comedor. Dobló con cuidado el mantel bordado y guardó el álbum de fotografías en el cajón del aparador. Después se acercó a la ventana. Las calles del barrio de San Lorenzo seguían tranquilas, ajenas al derrumbe silencioso que acababa de comenzar dentro de aquella casa. Permaneció inmóvil durante largo rato. No lloró. Solo comprendió que, a partir de aquella noche, tendría que aprender a descubrir quién era más allá de haber dedicado casi toda su vida a cuidar de los demás. La mañana siguiente amaneció bajo un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo de doña Almudena Valcárcel. Apenas había dormido unas horas. Permaneció junto a la ventana hasta que las campanas de la Basílica de Santa María anunciaron el nuevo día. Durante 42 años, cada amanecer había tenido un propósito: preparar el desayuno, revisar las cuentas del taller y cuidar de su familia. Aquella mañana, por primera vez, no sabía cuál era su lugar. Mientras ordenaba el comedor, sus ojos se detuvieron en el mantel bordado que había guardado la noche anterior. Lo extendió sobre la mesa y acarició lentamente los delicados hilos blancos. Recordó que lo había confeccionado cuando Gael era todavía un niño, en una época en la que aún encontraba unos minutos para bordar antes de dejar aquella pasión para dedicarse por completo a su hogar. Impulsada por la nostalgia, subió al desván. Hacía años que no entraba allí. Entre cajas cubiertas de polvo, encontró un pequeño baúl de madera que Severiano le había fabricado cuando eran recién casados. Al abrirlo descubrió los bastidores, las agujas y varios encajes que nunca había terminado. Sostuvo uno de ellos entre las manos durante largo rato. Entonces comprendió que no solo había abandonado el bordado, también había ido dejando atrás, poco a poco, a la mujer que un día soñó con crear algo propio. ¿Cuándo dejé de ser Almudena para convertirme solo en la esposa de alguien?, susurró con la voz quebrada. Por primera vez sintió un leve enfado consigo misma. Nadie le había pedido que escondiera aquel baúl durante tantos años. Había confundido el amor con la costumbre de renunciar siempre. Secó discretamente una lágrima. Respiró hondo y guardó cada pieza con cuidado. Aquella vez decidió que nunca volvería a ocultarlo. Poco después llamaron a la puerta. Eran 2 abogados enviados por don Severiano Montalbán. Con un tono respetuoso, le comunicaron que debían iniciar los trámites de separación y que tendría que abandonar la vivienda dentro del plazo establecido. Almudena no discutió. Solo preguntó cuánto tiempo tenía para recoger sus pertenencias. Cuando los hombres se marcharon, recorrió lentamente cada habitación. No tomó las joyas ni los muebles. Preparó una pequeña maleta con ropa, algunas fotografías familiares y el pequeño baúl donde guardó los bordados más valiosos. No era especialmente pesado, pero a sus 65 años tuvo que detenerse un par de veces antes de llegar al centro de Úbeda. Todo lo demás quedó exactamente donde estaba. Antes de cerrar la puerta, apoyó la mano sobre la madera desgastada del marco. Allí había recibido a sus hijos cuando eran pequeños. Había despedido a Severiano rumbo al taller y había esperado su regreso durante miles de tardes.
Cerró los ojos un instante antes de girar la llave. Aquella casa ya no le pertenecía, pero los recuerdos nadie podría arrebatárselos. Al caer la tarde caminó sin rumbo por las calles de Úbeda. El viento frío comenzaba a vaciar las terrazas y las luces de los comercios se apagaban poco a poco. Varias personas la saludaron con cariño y ella respondió con una sonrisa discreta, ocultando el dolor que llevaba dentro. Durante un momento pensó en llamar a alguno de sus hijos, pero guardó el teléfono sin marcar ningún número. Comprendió que todavía necesitaban tiempo para entender la profundidad de aquella herida. Cuando llegó la noche, buscó refugio bajo el pórtico de la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares. Se sentó abrazando el pequeño baúl y sacó el último trozo de pan que llevaba en el bolso. Entonces escuchó un leve gemido. Una perra de pelaje claro y aspecto cansado permanecía a pocos metros, observándola con cautela. Tenía las costillas marcadas y parecía tan perdida como ella. Almudena sonrió con tristeza. Partió el pan en dos y dejó una mitad sobre el suelo. La perra dudó unos instantes antes de acercarse. Comió despacio y, cuando terminó, se acomodó junto a ella sin pedir nada más. Almudena apoyó la mano sobre su lomo. Parece que esta noche ninguna de las dos tiene un lugar al que regresar. El animal cerró los ojos mientras movía suavemente la cola. Almudena levantó la vista hacia el cielo oscuro de Úbeda y comprendió que, aunque acababa de perder el hogar donde había vivido más de 4 décadas, todavía conservaba algo que ninguna traición podría arrebatarle: la capacidad de compartir incluso lo poco que le quedaba. El amanecer siguiente encontró a doña Almudena Valcárcel sentada en el mismo banco de piedra, con el viejo baúl junto a sus piernas y la perra descansando a su lado. El frío había sido intenso, pero la silenciosa compañía del animal le dio fuerzas para levantarse. «Necesitamos seguir adelante, ¿verdad?», susurró. La perra movió la cola y caminó tras ella por las tranquilas calles de Úbeda. Las tiendas comenzaban a abrir, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el del pan caliente de una panadería de la calle Real. Almudena se detuvo un instante frente al escaparate. Miró el precio de un desayuno sencillo y siguió caminando. Cada moneda era ahora un pequeño tesoro. Al llegar a la Plaza Vázquez de Molina, dejó el baúl junto a un banco y respiró profundamente. No sabía a dónde ir ni cuánto tiempo podría sobrevivir con el dinero que llevaba. Entonces escuchó una voz conocida. «¿Almudena? ¿Eres tú?». Levantó la vista. Frente a ella estaba doña Begoña Salazar, una antigua amiga a la que no veía desde hacía casi 20 años. Sin hacer preguntas, la abrazó con fuerza. «Ven conmigo. Primero tomarás un café caliente. Después hablaremos. No quiero causarte problemas». Begoña sonrió. Los amigos aparecen precisamente para eso. Minutos después estaban sentadas en la trastienda de una tienda de artesanía de la calle Real. Sobre la mesa había 2 tazas de café con leche y unas tostadas con aceite de oliva de Jaén. Solo cuando recuperó un poco de calma, Almudena relató la separación, la visita de los abogados y la noche pasada junto a la basílica. Begoña escuchó sin interrumpirla. Al terminar, tomó suavemente su mano. «Siempre fuiste más fuerte de lo que imaginas». Almudena negó despacio. «No lo sé. Hace tanto tiempo que dejé de hacer algo por mí que ya ni recuerdo quién era». La mirada de Begoña se dirigió al viejo baúl. «¿Qué guardas ahí?». Con cierta timidez, Almudena levantó la tapa. Los bastidores, las mantillas y los encajes aparecieron cuidadosamente protegidos. Begoña tomó una de las piezas entre sus manos y permaneció unos segundos admirándola. «Esto es una maravilla». Almudena bajó la mirada. «Lo era. Hace tantos años que no bordo. Quizá ya no sea capaz». «No digas eso». Begoña sonrió con serenidad. «Las manos olvidan menos de lo que imaginas». Después recorrió la tienda con la mirada. «Quiero exponer tus trabajos aquí. Si alguien los compra, el dinero será para ti».
Almudena guardó silencio. ¿Y si nadie compra nada? ¿Y si descubro que ya no sirvo para esto? Begoña acercó la pieza bordada hasta la luz que entraba por la ventana. Mira este encaje. No habla de una mujer derrotada. Habla de alguien que dedicó toda una vida a hacer las cosas con amor. Eso nunca deja de tener valor. Aquellas palabras hicieron vacilar a Almudena. Tengo 65 años, Begoña. Es tarde para empezar de nuevo. No. Es tarde para seguir creyendo que tu vida terminó cuando otros dejaron de valorarte. Almudena permaneció unos segundos en silencio. Sintió miedo, pero también algo que llevaba demasiado tiempo sin sentir, una pequeña esperanza. Lo intentaré, aunque sea despacio. Begoña sonrió satisfecha. Eso es todo lo que necesitabas decir. Antes de despedirse, colocó uno de los encajes en el escaparate principal. La luz de la mañana iluminó cada puntada con una delicadeza especial. Almudena salió de la tienda acompañada por la perra, que seguía caminando fielmente a su lado. Todavía no sabía si lograría reconstruir su vida, pero comprendió que el primer paso no era volver a bordar, sino aceptar que aún merecía una nueva oportunidad. Pasaron varias semanas antes de que doña Almudena Valcárcel volviera a sentir que los días tenían un propósito. Cada mañana caminaba junto a Brisa hasta la tienda de doña Begoña Salazar, llevando consigo el pequeño baúl donde guardaba los bordados que durante tantos años habían permanecido olvidados en el desván. Poco a poco, las manos que le habían dedicado media vida a cuidar de los demás recuperaron la delicadeza con la que antes bordaban encajes. Las primeras mantillas comenzaron a llamar la atención de quienes paseaban por la calle Real. Una pareja llegada desde Sevilla permaneció varios minutos contemplando una de ellas antes de entrar en la tienda. ¿Quién ha hecho este trabajo?, preguntó la mujer. Begoña sonrió y señaló discretamente a Almudena. La visitante acarició el bordado con admiración. Hoy cuesta mucho encontrar algo hecho con tanta paciencia. Almudena respondió con una sonrisa tímida. Hacía mucho tiempo que nadie valoraba algo nacido de sus propias manos. Con el dinero de las primeras ventas, alquiló una pequeña casa cerca del Hospital de Santiago. No era grande, pero la luz llenaba cada rincón y el pequeño patio tenía espacio para unos rosales y varias macetas de romero. Brisa encontró enseguida un lugar donde descansar, como si también hubiera llegado al hogar que llevaba tiempo buscando. Animada por Begoña, Almudena comenzó a invitar a varias vecinas mayores a compartir un café mientras aprendían las primeras puntadas. Lo que empezó como una reunión sencilla terminó convirtiéndose en un pequeño taller semanal. Creía que ya era tarde para aprender algo nuevo, comentó una viuda del barrio. Almudena sonrió mientras corregía con paciencia una puntada. Nunca es tarde para volver a empezar. Aquellas palabras empezaban a convencerla también a ella. Mientras tanto, la vida de don Severiano Montalbán seguía un rumbo muy distinto. Jimena Alcázar continuaba disfrutando de una vida cómoda, mientras Severiano pasaba cada vez más horas intentando resolver los problemas del taller. Los problemas no tardaron en aparecer. Una mañana, un cliente devolvió un pedido completo. Esto no tiene la calidad de antes, don Severiano. Siempre confiábamos porque doña Almudena revisaba cada detalle. Aquella frase lo dejó sin respuesta. Horas después, uno de los empleados más antiguos se acercó con respeto. Perdone que se lo diga, pero desde que doña Almudena ya no está, nadie organiza los pedidos como ella. Pensábamos que usted conocía todo ese trabajo. Por primera vez, Severiano comprendió que durante años había dado por hecho un esfuerzo silencioso que sostenía buena parte de la empresa. Aquella noche regresó solo al apartamento. Abrió la nevera y descubrió que apenas había comida. Preparó un café demasiado amargo. Intentó cocinar algo sencillo y terminó dejando el plato casi intacto. Mientras fregaba un único vaso, recordó que Almudena jamás permitía que él se acostara sin cenar.
incluso cuando ambos regresaban agotados del taller. Al día siguiente condujo hasta la antigua casa familiar. Permaneció varios minutos frente a la puerta sin atreverse a bajar del coche. El jardín empezaba a marchitarse y las ventanas oscuras hacían que la vivienda pareciera irreconocible. Al abrir la guantera encontró por casualidad un viejo recibo de compra. En la parte trasera había una nota escrita con la letra de Almudena. No olvides comer. Hoy volveré un poco más tarde porque debo terminar las cuentas del taller. Severiano pasó lentamente el dedo sobre aquellas palabras. Durante años las había leído sin detenerse a pensar en ellas. Aquella tarde comprendió que los gestos más pequeños habían sido, en realidad, los más valiosos. Mientras tanto, el pequeño taller de bordado rebosaba de conversaciones y risas. Brisa dormía tranquila junto a la puerta mientras varias alumnas practicaban con paciencia. Aquella tarde, Gael apareció discretamente con una caja de madera fabricada por él mismo. Begoña me dijo que necesitabais un lugar para guardar los hilos. Pensé que quizá pudiera serviros. No esperó respuesta. Dejó la caja sobre la mesa y se marchó con la misma discreción con la que había llegado. Almudena pasó lentamente la mano sobre la madera recién pulida. No dijo una sola palabra, pero comprendió que algunos arrepentimientos comenzaban mucho antes de que existiera el valor suficiente para pronunciarlos. Sin darse cuenta, la mujer que había creído perderlo todo empezaba a construir una vida más serena, mientras quienes un día dieron por segura su presencia comenzaban, por fin, a comprender el inmenso vacío que había dejado su ausencia. La primavera llegó a Úbeda con un aire distinto. Los rosales del pequeño patio de doña Almudena Valcárcel habían florecido y, 2 veces por semana, varias mujeres del barrio acudían a su taller de bordado. Allí aprendían nuevas puntadas, compartían recuerdos y volvían a sentirse útiles. Brisa recibía a cada visitante moviendo la cola antes de acomodarse junto al sillón de Almudena. Una tarde, mientras ayudaba a una alumna con un delicado encaje, alguien llamó suavemente a la puerta. Al abrir, encontró a don Severiano Montalbán. Parecía mucho más envejecido que la última vez que lo había visto. Permaneció inmóvil unos segundos, sujetando entre las manos una pequeña caja de madera. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz apagada. Almudena asintió en silencio. Sentados frente a una infusión de manzanilla, ninguno habló durante unos instantes. Finalmente, Severiano abrió lentamente la caja. Dentro descansaba la alianza de matrimonio. La sostuvo unos segundos entre los dedos antes de dejarla sobre la mesa. No he venido para recuperarla. Solo quería devolverte algo que nunca debí traicionar. Respiró hondo antes de continuar. Jimena se marchó cuando comenzaron los problemas económicos. La empresa perdió clientes y tuve que vender parte del negocio. Creía que todo funcionaba gracias a mí, hasta que comprendí que el verdadero corazón de aquella casa y de aquel taller siempre fuiste tú. Su voz comenzó a quebrarse. Nunca te di las gracias, ni por el trabajo, ni por nuestros hijos, ni por todo lo que renunciaste para que los demás pudiéramos salir adelante. Creí que siempre estarías esperándome, y cuando quise reaccionar, ya era demasiado tarde. Almudena permaneció en silencio. Miró la alianza durante unos largos segundos. Sus dedos se acercaron a ella, pero no llegaron a tocarla. Las lágrimas aparecieron por primera vez desde la separación. Lo que más me dolió no fue perder la casa, dijo con serenidad. Fue descubrir que había dejado de existir para la persona con la que compartí más de 40 años. Severiano cerró los ojos. No buscó excusas. Comprendió que ninguna palabra podía cambiar aquel dolor. En ese momento llamaron de nuevo a la puerta. Eran Gael, Candela y Nicolás. Los 3 entraron con evidente nerviosismo. Desde hacía semanas ayudaban discretamente a su madre, pero sabían que aún les quedaba mucho por reparar. Gael habló primero. Mamá, durante años pensé que el éxito era lo único importante. Hoy sé que una familia vale mucho más que cualquier empresa.
Candela la abrazó con fuerza. Perdóname por no haber estado a tu lado cuando más me necesitabas. Nicolás dio un paso al frente. Yo tampoco tuve el valor de defenderte. Lo siento. Almudena los observó uno a uno. Recordó la noche en que ninguno fue capaz de ponerse de su lado. Pero también la caja de madera de Gael, las visitas de Candela y la ayuda silenciosa de Nicolás durante las últimas semanas. Respiró profundamente antes de responder. Os perdono de corazón. No porque el pasado haya desaparecido, sino porque no quiero seguir viviendo con rencor. Después dirigió la mirada hacia Severiano. Guardó unos segundos de silencio antes de hablar. También te perdono, pero el perdón no devuelve la vida que perdimos. Durante demasiados años olvidé quién era para vivir únicamente por los demás. Hoy, por fin, he aprendido que también merezco vivir para mí. Severiano inclinó lentamente la cabeza. No intentó convencerla ni pedir una nueva oportunidad. Comprendió que aceptar aquella decisión era la única forma honesta de respetarla. Aquel día compartieron una comida sencilla en el jardín. Hablaron de los recuerdos felices y de los errores que ya no podían cambiar. Nadie intentó borrar el pasado. Simplemente aceptaron que la confianza solo podía reconstruirse con tiempo, respeto y pequeños gestos. Los meses siguientes confirmaron ese cambio. Gael siguió fabricando muebles y estanterías para el taller de bordado. Candela colaboraba cada fin de semana con las alumnas mayores. Nicolás continuó acercando en coche a quienes tenían dificultades para desplazarse. Ya no buscaban el perdón con palabras, sino con constancia. Una tarde, cuando el taller quedó en silencio, Almudena tomó un pequeño bastidor y comenzó a bordar una nueva pieza. No era un encargo para vender. Era un regalo para ella misma. Con hilo azul escribió despacio 2 palabras. Volver a empezar. Brisa se acomodó a sus pies mientras las campanas de Úbeda sonaban a lo lejos. Almudena sonrió con serenidad. Comprendió que el verdadero hogar no era la casa que había perdido, sino el lugar donde por fin podía sentirse respetada, querida y, sobre todo, en paz consigo misma. Al llegar al final de esta historia, quizá comprendemos que las heridas más profundas no nacen solo de una traición, sino también de las palabras que nunca se dijeron y del cariño que dimos por sentado. Almudena perdió un hogar, pero encontró algo mucho más valioso. Recuperó su dignidad, su talento y la certeza de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Personalmente, creo que esta historia nos recuerda que la verdadera fortaleza consiste en aprender a valorarnos, sin perder la capacidad de perdonar. La vida nos enseña que el amor verdadero se demuestra con los pequeños gestos de cada día. Nunca es tarde para reconocer un error, pedir perdón o reconstruir una familia desde el respeto. Nadie debería olvidarse de sí mismo por cuidar a los demás, porque solo quien se respeta puede ofrecer un cariño sincero y duradero. Como una pequeña lámpara encendida junto a una ventana. Un simple acto de bondad puede iluminar el camino de toda una vida. Esta es una historia adaptada, inspirada en situaciones humanas y creada con fines narrativos para invitar a la reflexión. Aunque los personajes y algunos acontecimientos han sido recreados, los valores que transmite forman parte de la vida de muchas personas. Si esta historia tocó tu corazón, me encantaría conocer tu opinión. Si te gustó y te dejó una enseñanza, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorar o quieres compartir alguna sugerencia, escribe un 0. Cada comentario nos ayuda a seguir creando historias que inspiran y acompañan. Ahora te invito a dedicar unos minutos a pensar en esta historia y en las personas que más quieres. Tal vez hoy sea el momento perfecto para dar las gracias, pedir perdón o decirle a alguien cuánto significa para ti. Y si este relato dejó una huella en tu corazón, será un placer que nos acompañes en la próxima historia.